Carambas. Está un poco lento esto, creo que en internet. Ya, ahí está en presentación completa, ¿verdad? Sí, doctor. Vamos a ver. Muy bien, entonces empezaremos con el tema más grande, que es tiroides. Y sobre todo la parte autoinmune, porque es lo más frecuente, ¿ya? Que haya tumores que causen problemas de tiroides a través de la hipófisis es mucho más raro. Entonces, sobre todo queríamos ver esto, la parte periférica de la tiroides. Ya, esto de acá es nada más para que observen lo que observa un paciente cuando busca en internet sobre la tiroides. Observa gente agarrándose el cuello, piensa que para estar mal de la tiroides le tiene que doler el cuello, que tiene que tener carraspera o alguna cosa acá en el cuello. También observa que hay algunas dietas y que los pacientes salen gorditos, entonces dice, le echan la culpa a su sobrepeso, a su obesidad, dice, porque mi tiroides está mal, por eso estoy gordo. Entonces, ese es un mito muy grande que tenemos que erradicar. Y también lo de las dietas y cosas naturales y milagrosas para mejorar tu salud tiroidea. Nada de eso. Entonces, la realidad es que el hipotiroidismo está asociado a un aumento de entre 2 y 4 kilos generalmente. Y cuando damos el tratamiento, estos kilos se pierden. Así que no tiene por qué el paciente seguir y seguir engordando, como dicen. ¿Ya? De modo que si el problema con el peso es el único signo de hipotiroidismo, entonces no es el hipotiroidismo la causa del peso. Así de simple. El hipotiroidismo con la levotiroxina se regula y ese peso se perdería, ¿no? Si el paciente sigue y sigue subiendo peso, ya es porque también tiene la tragoides, ya no solo la tiroides. Y falta de ejercicio, seguramente. Ya, como en toda esta parte hormonal que depende del eje hipotálamo hipofisario, tiene un nivel primario, que es la glándula periférica, en este caso la tiroides, un nivel secundario, que siempre es la hipófisis, y un nivel terciario, que es el hipotálamo. El más frecuente de por lejos son los primarios, las alteraciones de la misma tiroides. La etiología más frecuente es la de más arriba, la que dice tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune, y por eso la presentación se llamaba autoinmune. De hecho, el 97% de los hipotiroidismos son por tiroiditis de Hashimoto y más frecuente en mujeres. En el caso del hipertiroidismo tenemos tres etiologías principales: el bocio multinodular tóxico, un adenoma tóxico y la enfermedad de Graves. La autoinmune es la enfermedad de Graves y es por lejos también la más frecuente. Como dije, tumores hipofisarios que produzcan TSH son ultra raros, no les va a venir en el examen. Listo. Si estamos diciendo que lo autoinmune es lo más frecuente, tienen que aprenderse los anticuerpos más clásicos de cada una de las enfermedades tiroideas. Del Hashimoto, el más clásico es el anti-TPO. Y de la enfermedad de Graves, el antirreceptor de TSH o anti-TRAP. ¿Ya? Si bien no es específico, o sea, también puede haber anti-TPO en el Graves, muchas veces hay, y en algunas raras ocasiones hay anti-TRAP en el Hashimoto. El antitiroglobulina también puede verse en cualquiera de los dos, pero lo específico es el anti-TRAP para el Graves y el anti-TPO para el Hashimoto. Y como al final los anticuerpos son compartidos y inclusive hay casos donde un Hashimoto solito pasa a Graves o un Graves solito pasa a Hashimoto, así, eventualmente. Entonces se ha visto que todo al final es parte de una misma enfermedad. Todo es la enfermedad tiroidea autoinmune y que hay dos espectros, ¿no? O sea, dentro de toda esta variedad, dentro de todos estos colores que puede ser la enfermedad tiroidea autoinmune, hay un espectro, un extremo que es el Hashimoto y hay otro extremo que es el Graves, pero al final pueden ser intercambiables y pueden haber casos que compartan clínica de uno y de otro, pero vale la pena diferenciar, y además es lo más clásico, que el paciente te venga bien diferenciado
o en hipo o en hipertiroidismo. Entonces, para esto tienen que entender que las hormonas tiroideas son el acelerador de nuestro metabolismo. Así. Entonces, si tenemos poca aceleración, lentitud, ¿no? Hipotiroidismo, todo va a estar brady, todo va a estar lento, bradicardia, bradisiquia, bradilalia, bradisiquia es pensar lento, bradilalia es hablar lento en cámara lenta, ¿no? No produce calorías, entonces tiene mucho frío, tiende a ganar de peso, por lo mismo que no quema calorías, pero ya hablamos del peso, que no es mucho, tiende a la depresión, no tiende al sueño, tiende a tener edemas, pero acá faltan algunas cosas más. Por ejemplo, la piel seca, el cabello seco, se le caen las colitas de las cejas, se llama madarosis. Em, en cambio, en el hipertiroidismo está todo rápido, todo es taquicardia, taquisiquia, piensa muy rápido, tiene fuga de ideas, taquilalia, habla muy rápido, como si lo estuvieran apurando. Y el cabello se le cae en ambos, en uno se le cae de seco, en el otro se le cae de fino, porque se metaboliza tan rápido, el recambio del pelo se vuelve tan rápido que se hace más fino. Produce más calor el hipertiroidismo, de modo que tiene intolerancia al calor, suda por todo y pierde peso. Aquí sí el hipertiroidismo es un poco más agresivo, se genera en un tiempo más corto y la caída de peso se ve más pronunciada. Es clásico del hipertiroidismo el temblor. Está tan hiperactivo el sistema nervioso que el paciente está temblando. Y después, bueno, hay cosas que tienen ambos en común, ¿no? Por ejemplo, que tienen caída de cabello ambos, que tienen insomnio ambos, que tienen irregularidades menstruales en las mujeres, ¿no? En ambos casos. Y la fatiga o el cansancio, que siempre les digo, es un término muy inespecífico, porque ¿qué cosa es cansancio? Hay gente que está de sueño y le dice estoy cansado. Hay gente que le duelen las piernas, dice estoy cansado. Hay gente que cuando camina un poco trecho dice me canso porque me palpita el corazón, porque me falta la respiración, estoy cansado. Entonces, en ambos casos te pueden decir que están cansados, pero hay que interrogarles un poquito más a ver por qué están cansados. Si están cansados porque le falta el aire y le palpita mucho el pecho, eso es un cansancio de hipertiroidismo, ¿no? Es justamente por taquicardias, por palpitaciones y disnea. En cambio, si es un cansancio, pero porque no tiene ganas, porque está lento, le falta energía, ese es un cansancio del hipotiroidismo, ¿ya? Que es una astenia en realidad. ¿Ya? Entonces, las fases del hipotiroideo son estas. Clásicamente se le llama fases abotagada, somnolienta, abotagada. ¿Qué significa abotagada? Hinchada, hinchada pero hacia abajo. Inclusive los párpados también se pueden hinchar, párpados y hacia la parte de los labios. Eh, Clásicamente deprimida, con la mirada hacia abajo o los ojos entrecerrados, con la piel seca, el cabello seco. Y bueno, eso de ahí es la fase clásica del hipotiroidismo. Generalmente acá hay pacientes con TSH muy altas, ¿no? Acá la TSH tiene que estar muy alta. Entonces vemos a la mano izquierda superior las fotografías clásicas de los libros y a la parte inferior una fotografía un poco más real donde vemos que la paciente en realidad no cambia mucho antes y después del tratamiento. De hecho, solo se ha puesto maquillaje, después sigue siendo la misma. Y las dos fotografías de la mano derecha son pacientes operados de la tiroides, con tiroidectomía total, que estos son más hipotiroideos que cualquier Hashimoto, porque el Hashimoto tendrá la tiroides enferma, pero todavía la tiene ahí. En cambio, el operado de cáncer de tiroides ya no tiene nada, o sea, hormona tiroidea cero, un hipotiroidismo muy marcado, que se repone con levotiroxina, sí, pero el hipotiroidismo acá es mucho más intenso. Y las pacientes no suelen ganar y ganar peso como dicen los Hashimotos que hacen, no. Estos pacientes prácticamente no ganan peso, lo que sí, cuando dejan tomar la pastilla, se sienten muy cansados, muy lentos, no tienen energía ni fuerzas para hacer nada. Así que esto en realidad eh, termina con el mito de que el hipotiroidismo causa obesidad. Este es un hipotiroidismo clásico con la piel muy seca.
Y el diagnóstico es fácil, TSH alta, T4 libre baja, ¿no? La TSH le he puesto ahí como el personaje adulto, el padre, porque es el que gobierna, es el que regula los niveles de T4. De modo que T4, los que habrán rotado lo verán que siempre está normal. T4 casi siempre está normal, muy poco. Tendrá que estar muy descompensado el paciente para que la T4 esté alterada. Casi siempre está normal. La primera que reacciona siempre hacia arriba o hacia abajo es la TSH. Hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Con TSH altas, T4 normales, o al revés, y ahí hay muchas posibilidades, pero las clásicas son pues las que están en negrito, el del hipertiroidismo, TSH abajo, T3 y T4 arriba, o el hipotiroidismo primario, TSH arriba, T3 y T4 abajo. Como mención especial, este cuadro que es TSH arriba, T3 y T4 normal. A esto se le llama hipotiroidismo subclínico. No necesariamente porque no tenga clínica, aunque sí la mayoría de veces no tiene, pero se llama subclínico simplemente porque cumple este patrón laboratorial de TSH alta, T3 y T4 normal. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque es un gran confusor. Puede ser que este hipotiroidismo subclínico sea persistente, pero es mucho más raro. Miren, tenemos que tener la suerte de encontrar una enfermedad de Hashimoto recién empezando o que el paciente tenga una mutación rara por ahí del receptor de TSH. En cambio, los casos transitorios son más frecuentes. Por ejemplo, la tiroiditis, retirada de la levotiroxina, otros tratamientos psiquiátricos como el litio, tratamientos cardiológicos como la miodarona y lo más frecuente del mundo, la obesidad, la depresión, ejercicio vigoroso, patrones irregulares del sueño, ustedes que se amanecen estudiando, el trabajo en la noche, ustedes que van a hacer guardias nocturnas. Entonces, todo eso puede causar hipotiroidismo subclínico. Pero hago énfasis en la obesidad, porque ¿qué dijimos al inicio? Que el paciente siempre viene con la idea de que su peso es por la tiroides, pero en realidad puede ser que la tiroides o el hipotiroidismo subclínico sea por su peso. Y cuando lo encuentra, le echa la culpa y empieza a tratarse con levotiroxina. Y al final no va a lograr nada por ahí. Porque ese no era el orden. El orden es bajar de peso, bajar la obesidad y la TSH solita se va a regular. El eutiroideo enfermo es un caso especial también donde pacientes críticos, hospitalizados críticos, tienen alteraciones en las hormonas tiroideas, pero sin tener problema en la tiroides, sino por la misma enfermedad por la que están atravesando. Cuando se soluciona esta parte médica que le está descompensando, las hormonas vuelven a su normalidad sin dar tratamiento. Ya. Esta diapositiva, por favor, ya les digo siempre, esta es pregunta de examen, porque aquí nos dice cuándo debemos tratar al hipotiroidismo subclínico. Y en realidad no hay un solo criterio, sino que hay que mencionar a varias guías, la ATA, la ETA, la NICE. Pero en general es así. Vemos acá en general, con más de 10 se suele tratar al paciente y con menos de 10 no, salvo algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? ATA es la que tiene más criterios. Que los anticuerpos antitiroperoxidasa estén positivos, porque son los anticuerpos clásicos y te dan el riesgo de que eso sea un Hashimoto que está empezando. O evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, falla cardíaca. ¿Por qué? Porque se ha demostrado estadísticamente que los hipotiroideos subclínicos tienen más riesgo cardiovascular. Y si el paciente ya es cardíaco, pues le vamos a aumentar. Ahí conviene por el riesgo cardiovascular tratar con dosis pequeñas de levotiroxina. Otro es si el paciente tiene síntomas claros. Y para hablar de síntomas claros tenemos que hablar de varios de los síntomas de hipotiroidismo. No vale uno por uno, porque piel seca puede tener cualquiera, estreñimiento lo puede tener cualquiera de ustedes, friolentos hay muchos. Y con exceso de peso ni que se diga, ¿no? Entonces, cansancios, todos ustedes estarán cansados. Entonces, pero porque tengan un síntoma no van a tener hipotiroidismo, ¿no? Ahora, si ya tienen 5, 7, ¿no? Signos de hipotiroidismo, bueno, ya pues está bradilálico, está bradicárdico, tiene la piel seca, está estreñido, está cansado, ya va sumando varios, todo un cuadro clínico florido, pues ya, entonces dices, tiene síntomas claros, le voy a dar tratamiento, ya.
Eso, pregunta. Entonces, ¿das tratamiento con qué? Con levotiroxina. Es el único fármaco que tienen que aprenderse para el hipotiroidismo. Nada de darte tres, liotironina, esas cosas no están probadas. Levotiroxina y ya está. Viene de muchas presentaciones, como vemos abajo, 11 presentaciones en la marca Eutirox, pero la más frecuente es la de 100. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes eh, suele empezar alrededor de 70 kilos, ¿no? Entonces, la dosis es por kilo de peso, 1,6 microgramos por kilo de peso al día. Entonces, a la mayoría le sale como que la dosis de 100 o parecida. Por eso los hospitales compran puro de 100. Y ya si quieres dar 50, 150, tendrán que partir la pastilla. No hay ningún problema con algunos días tomar una cantidad y otros días tomar otra cantidad, porque al final la levotiroxina tiene un tiempo de vida media de 7 días y eso permite que al final lo que importa no es la dosis diaria, sino la dosis semanal que se toma de levotiroxina. Importante recalcar al paciente que lo tome 1 hora antes del desayuno y con agua pura, porque el medicamento se absorbe mejor en condiciones de acidez. Y si lo toman junto con su desayuno, ya no está en acidez y ya no se absorbe. Así que tiene que ser 1 hora antes del desayuno. Y los suplementos de hierro, calcio, antiácidos, pues por obvias razones, porque bloquean la acidez del estómago, interfieren con la absorción de levotiroxina, así que si se consumen deberán consumirse 4 horas después de tomada la levotiroxina. En la gestación, la cosa va cambiando un poco. Ya en no gestantes, consideren una TSH normal entre 0,5 y 4,5, dicen la mayoría. Yo inclusive digo 5, es normal también en muchas personas. Pero bueno, en la gestante es un poco distinto. En la gestante con más de 4 de TSH ya es un hipotiroidismo gestacional. Y sin importar el nivel de T4, solo con TSH más de 4 y es un hipotiroidismo gestacional, hay que darle tratamiento. Ahora, la duda nos llega cuando el paciente tiene entre 2,5 y 4. En ese lapso, eh, que tiene más de 2,5, porque muchos ginecólogos les gusta tratar, bajar la TSH a menos de 2,5 porque ellos han encontrado en sus estudios mejores expectativas de fertilidad y sobrevida al bebé. Entonces, ahí entre 2,5 y 4 podríamos desempatar con anticuerpos. O sea, las gestantes que tengan entre 2,5 y 4 más anticuerpos se deben tratar y las que no tengan anticuerpos no se deben tratar. Ya. La enfermedad de Graves ya hablamos un poco de su clínica, de la clínica del hipertiroidismo, pero la enfermedad de Graves específicamente es por anticuerpos, los anticuerpos anti-TRAP. Y estos anticuerpos no solamente van a causar hipertiroidismo, sino que también causan daño en las órbitas, ¿no? En los globos oculares, en la parte posterior, sobre todo, donde hay fibroblastos. Van estos anticuerpos y los estimulan a que se vuelvan adipocitos o los estimula a producir glucosaminoglucanos que jalan agua y causan edema, ¿ya? Causa un aumento en general de toda la parte posterior del ojo, aumenta la presión intraocular, no hay buen retorno venoso, el ojo se hincha, se pone rojo y tiene un montón de complicaciones. La proptosis, ¿no? Que el ojo se le sale, parece que se está saliendo, ¿no? Exoftalmos, proptosis ocular, como ustedes quieran decirle. Entonces, esto de los ojos es muy característico de Graves. No puede existir en el bocio multinodular tóxico ni en el nódulo tóxico, solamente cuando es autoinmune. Lo mismo en la tiroides, que está el bocio difuso, que es los dos lóbulos agrandados, pero difusamente, o sea, simétricamente. Entonces, es Graves. Cuando es un nódulo tóxico, pues solamente una bolita. Y cuando es bocio multinodular, no es difuso, sino que es multinodular, justo como su nombre lo dice, tiene muchos nódulos que andan produciendo hormonas. Lo más frecuente es el Graves Basedon y ya tenemos ahí las facies, ¿no? Con una mirada bien abierta, con retracción palpebral, o sea, que se ve la esclerótica por encima y por debajo del iris, por encima o por debajo, porque puede ser también solo uno. Adelgazada, sudorosa, piel brillante, ¿no? El temblor en el cuerpo, el bocio que se puede observar
a la simple vista, o a la hiperextensión del cuello, o a la maniobra de deglución. Problemas en las uñas que se despegan desde la raíz, que eso se llama uñas de Plummer. El temblor que ya dijimos, el edema, que es un edema duro, o sea, no deja fovea, no deja huellita. Es un edema por glucosaminoglucano, así que es como un gel. No se puede hacer la maniobra del pinzamiento, que es pinzar la piel así con dos dedos. En el mixedema pretibial se llama esto. En el mixedema pretibial no se puede hacer la maniobra del pinzamiento. Taquicardia, ir muchas veces al baño, pensar muy rápido, dijimos taquiciquia, hablar muy rápido, taquilalia, son los síntomas del hipertiroidismo. El alivio también se puede aumentar y la producción de calor también. Esto es enfermedades de Graves, que hay de todos los tipos. Hay activas, como la roja que está abajo, activas, no activas, cuando están blancas todavía de vista. Hay grados, muchas veces es simétrico, los dos ojos por igual, pero a veces es asimétrico, como el caso de arriba a la derecha. Y la gran mayoría mejoran mucho con el tratamiento de tiamazol, como vemos en la última de las figuras, pero no todos, lamentablemente, algunos casos quedan con una eh, deformidad, digamos, ocular como secuela. En tomografía se puede evaluar muy bien también. Y el diagnóstico, pues ya dijimos cómo lo vamos a hacer con TSH T4 libre. TSH bajo, T4 libre alta. El tratamiento del hipertiroidismo se divide en tres: el farmacológico, radioyodo y quirúrgico. Se prefiere que sea en ese orden, o sea, que se empiece con el farmacológico. El segundo lugar, la segunda opción es radioyodo, y lo último es el quirúrgico, que básicamente se utiliza de forma anecdótica cuando el paciente tiene un montón de contraindicaciones. Pero bueno. El tratamiento entonces podríamos dividirlo así: en tratamiento médico primero, en aquellos que tienen tirotoxicosis, o sea, para los síntomas, ¿no? Para los síntomas del hipertiroidismo, que son la taquicardia, el temblor, la ansiedad, ahí el propranolol nos puede ayudar. Acuérdense que el propranolol, aparte de ser un beta bloqueante que disminuye todos esos síntomas, taquicardia, temblor, ansiedad, sudoración, también el propranolol inhibe la conversión de T4 a T3, porque la T3 es más bioactiva y produce más síntomas, ¿no? Entonces, el propranolol inhibe esa conversión, ya no hay tanto T3 y los síntomas mejoran también. Y el tratamiento definitivo curatorio es los inhibidores de la síntesis de hormona tiroidea, porque el hipertiroidismo es síntesis de hormona tiroidea. Entonces tiene que haber inhibidores de esa síntesis. Y ahí está el metimazol, o también llamado tiamazol, que ya no se llama metimazol por el riesgo de confundirse con metamizol, ¿ya? Entonces al inicio se empieza con dosis altas, repartido en tres dosis, y luego se va acumulando hasta que se llega a dar una sola vez al día, dosis pequeñas de 5 hasta 10, máximo 15, como mantenimiento. El tratamiento se mantiene, dijimos, 1 a 2 años. Y si el hipertiroidismo no se cura en ese lapso de tiempo, entonces ya pensamos recién en el siguiente tratamiento, que es el yodo radiactivo. Puede venir en cápsula, puede venir en agüita disuelto. Lo que pasa es que el paciente lo toma, no hay acá en Chiclayo, lo enviamos a Lima o a Trujillo, y ellos le dan en ambientes revestidos por plomo, como si hicieran una radiografía, ¿no? Por la radiación que suelta. Entonces, está contraindicado en el embarazo, eh, como complicación del hipotiroidismo. Bueno, lo que la mayoría de veces pasa cuando le damos yodo radioactivo a alguien es que esa radiación va a atrofiar la glándula, de modo que el paciente se quede hipotiroideo. Y ya está. En algunos casos se queda eutiroideo, pero es más fácil que recurra a la enfermedad cuando es eutiroideo. En cambio, cuando se pasa al otro lado, se pasa al hipotiroidismo, es más probable que se quede estable. Ya está, hipertiroidismo. Ahora, las tiroiditis son enfermedades especiales donde se inflama la tiroides, y clásicamente tiene algunas fases. Por ejemplo, cuando la inflamación llega a tal grado que los folículos que almacenan hormona tiroidea se rompen y vacían su contenido a sangre, puede haber un exceso de hormonas tiroideas circulando en sangre, y esto causarle síntomas de tirotoxicosis. Acá hay que diferenciar tirotoxicosis de hipertiroidismo, ¿ya?
Dijimos que hipertiroidismo es la producción exagerada de hormona tiroidea. Pero la tirotoxicosis es el exceso de hormona tiroidea, no importa si haya sido producida o no, ¿ya? Así que en este caso de las tiroiditis es tirotoxicosis, no hipertiroidismo, porque esa tiroides no está produciendo de más, solo que por la inflamación está botando lo que ya había sintetizado antes, ¿ya? Y en ese sentido llega en algún momento donde se va a acabar todo ese almacén que tiene de hormonas tiroideas y la tiroides se va a quedar vacía, se va a quedar depletada, ¿ya? Entonces hay una fase que parece el hipertiroidismo, donde la TSH está arriba y perdón, la T4 está bien alta y la TSH está bien baja, y luego pasa al revés al hipotiroidismo con TSH bien alta y T4 baja. Ya. Ahora esas tiroiditis pueden ser agudas, crónicas o subagudas. La crónica es la de Hashimoto, ya les dije, ¿no? Es el hipotiroidismo más clásico. Tiene la fase de tirotoxicosis, sí la tiene, pero como es tan despacita, casi no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, encontramos, sí se puede encontrar en un primer estadio las alteraciones del hipertiroidismo, o sea, TSH bajo, T4 alta, en una tiroiditis de Hashimoto, lo cual se llamaría una Hashitoxicosis, pero que, a ver, la gran mayoría de veces pasa desapercibida. Y en cuanto a las tiroiditis que sí pueden venir en el examen, tenemos la aguda y la subaguda, ¿ya? En gammagrafía, no tenemos gammagrafía en Chiclayo, pero en Lima hay, y muchas veces en los exámenes se pregunta, ¿cómo diferencias una gammagrafía? En una gammagrafía, ¿cómo diferencias los diferentes tipos de hipertiroidismo? Bueno, la A es una gammagrafía normal, donde capta bien y también deja un poco de yodo para que capten las amígdalas o algunos otros órganos. El B, sin embargo, es un Graves, donde él está más grande la tiroides y él capta todo el yodo y ya no deja para el resto. El C es una tiroiditis porque la tiroides está destruida y no capta nada. Y el 4, la D, es un nódulo tóxico, donde al paciente le ha salido un solo nódulo que es el que produce toda la hormona y es el que se chupa toda la del yodo cuando le pone. ¿Ya? Otro más, cuando encuentres la tiroiditis, entonces tiroiditis es no captadora, no capta en la gammagrafía. Este es un cuadro resumen de todas las tiroiditis. Apréndanse la aguda y la subaguda, que de cualquiera de esas, o a veces de las dos, vienen preguntas de examen. Y para terminar el tema de tiroides con el nódulo tiroideo. Ya habrán visto muchos nódulos tiroideos estos días. Ya sabrán que esto lo hacemos con aras de descartar cáncer de tiroides. Y para poder descartar tendríamos que hacer biopsia, pero para no hacerle biopsia a todos, se ha acordado que haya unos criterios llamados TIRADS-ACR, ¿no? Que son han sido dados por la Academia de Radiología Americana. Em, Esto se basa en un puntaje, no tienen que aprenderse cómo calcular el puntaje. Basta con que aprendan con TIRAS 1, TIRAS 2, cuándo se biopsian o no se biopsian. TIRAS 1, TIRAS 2 no se biopsian nunca. En el TIRAS 3, ¿cuándo se biopsia? Cuando el tumor tiene mayor o igual a 2,5 centímetros. El TIRAS 4, 1,5 centímetros y el 5, 1 centímetro. Eso de ahí en la práctica, les digo, podemos variarlo. A veces hacemos biopsias antes con tumores pequeños, porque, bueno, a veces se nos pasan algunos cánceres y es terrible. Pero en general para el examen necesito que se aprendan el TIRAS y el tamaño al que tiene que llegar el nódulo para ser biopsiado. Esa es pregunta. Si ya requieres la biopsia, pues lo haces con ecografía, ubicas el nódulo, le hincas directamente y extiendes el contenido en una lámina. El citólogo va a venir y va a ver la muestra y va a emplear un sistema que se llama el sistema Bethesda para darle una categoría del 1 al 6. Esa categoría del 1 al 6 te va a indicar qué tan probable es que ese tumor sea maligno. Y con eso se decide o no la cirugía. Este es en el caso de que ha habido una sospecha de cáncer, usualmente, cáncer de tiroides, y se decidió sacar toda la tiroides. Así que tenemos una tiroidectomía total aquí. Listo. Gracias. ¿Alguna duda, algo que quedó no claro quizás en el hipotiroidismo? Dígame.
Ahora, nada, todo claro. Eh, sí, doctor, todo claro. Ok, seguimos entonces. No sé con qué vamos a seguir para tratar de avanzar. Yo creo que, bueno, lo que estaba programado con la clase de tiroides, que es grande, son otras clases más pequeñas, como la hiperprolactinemia, la acromegalia y la pubertad precoz. Bueno, creo que alguna de ellas vamos a dejarla para la próxima. ¿Cuál avanzamos? Bueno, avancemos con, avancemos con hiperprolactinemia y con acromegalia, ¿ok? La prolactina. Ojo, aquí esta diapositiva está en algunas zonas subrayada con amarillo. Las posibles preguntas, ¿ya? Esto es algo muy importante en fisiología que tienen que saber, que la dopamina es el principal factor inhibitorio. La dopamina es el principal factor inhibitorio de la prolactina, ¿ya? Tienen que saber que la prolactina es la excepción a muchas reglas. Por ejemplo, el hipotálamo generalmente estimula la producción de hormonas de la hipófisis, excepto de prolactina, donde la dopamina la inhibe, ¿ya? Este, los tumores hipofisarios, todos los tumores, ¿no?, endocrinos suelen ser quirúrgicos, excepto los de prolactina, que tienen tratamiento médico, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, la prolactina vemos que eh, interrelaciona con muchos otros eventos, por ejemplo, con el estrés, con el TRH, el PTO, eh, el BIP, de modo que se comporta como una hormona de estrés. Cuando una persona está estresada, algo sube la prolactina. A su vez, hay eh, factores que tienen que ver con la dopamina, que hacen que también se eleve la prolactina. Entonces, tenemos fármacos que inhiben la dopamina y por lo tanto no dejan que la dopamina la inhiba, así que inhibir al inhibidor es un mecanismo de estimulación. Tenemos neurolépticos, opiáceos, alfa-metildopa, reserpina, algún antiemético como la metoclopramida. Y la relación con el estrógeno es interesante también, ya que el estrógeno estimula la producción de prolactina, pero impide su acción en la mama, ¿ya? De modo que cuando empieza el embarazo hay mucho estrógeno, aumenta la prolactina en el embarazo, pero no puede producir leche hasta que se dé el parto y caigan los estrógenos. Listo. Entonces, la dopamina no solamente disminuye la secreción de la prolactina, sino también la expresión de su gen y la proliferación de las células que producen prolactina, que son los lactótrofos. Es por este mecanismo que la dopamina o los agonistas de dopamina pueden causar involución de un tumor de prolactina. ¿Qué funciones tiene la prolactina? Pues ya sabemos que es producir leche, es la función más clásica que tiene, pero también hay que recordar que participa en el desarrollo del folículo y el mantenimiento del cuerpo lúteo. ¿Ya? Pero sobre todo lo acelera, o sea, cuando hay mucha prolactina, el cuerpo lúteo se envejece muy rápido. Y esto puede causar problemas de fertilidad porque el cuerpo lúteo produce progesterona. Entonces, ¿qué es la progesterona? Es una hormona que se encarga de mantener la gestación si se da la fecundación, ¿no? Por eso, progestación, progesterona. Si no hay esto, la fertilidad está limitada. Cuando encuentren una hiperprolactinemia, no siempre van a pensar, ah, el paciente está enfermo, debe tener un tumor de hipófisis, que parece que muchos piensan así.
No, hay muchas causas que son inclusive fisiológicas, como la ovulación. Por eso lo ideal es tomarle la prueba de prolactina a las pacientes en los primeros días de su regla, los 3 primeros días de su regla. A medio mes no, porque a medio mes está ovulando y la prolactina va a estar alta. El embarazo, ¿no? O sea, siempre una prolactina alta, descartar el embarazo, porque es muy frecuente, ¿no? El amamantamiento, obviamente, el estrés, ya dijimos que es una hormona de estrés, el ejercicio, por el mismo estrés que genera en el cuerpo, estimulación del pezón o lesión de pared torácica. Listo. Vamos a la otra fila de lo farmacológico. Hay mucha paciente ahora tomando antipsicóticos. El peor de todos, la risperidona, es la que más eleva la prolactina, hasta 300. Antidepresivos, antiméticos, dije la metoclopramida ahí, opioides, antihipertensivos. Todo esto, medicamentos pueden causar hiperprolactinemia. Ahora, en cuanto a lo patológico, ahí ya recién vamos a encontrar al tumor hipofisario de prolactina, adenoma hipofisario, secretor de prolactina, o dicho de otro modo, prolactinoma, pero no es el único, de nuevo. También puede ser que ese tumor no produzca ninguna hormona, pero por su mismo tamaño comprime al tallo hipofisario. ¿Qué es el tallo hipofisario? El que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Y por ahí vienen las hormonas liberadoras, ¿no? Para aumentar la producción de la hipófisis. Entonces, cuando hay un efecto de tallo, es un tumor grande que comprime el tallo y hace que haya un hipopituitarismo porque ya no vienen las hormonas liberadoras del hipotálamo a estimular la hipófisis. Y funciona con todas las hormonas excepto con prolactina, porque prolactina ya dijimos que lo que viene del hipotálamo es dopamina, viene a inhibirla. Ahora que se ha cortado esa conexión, ya no se inhibe y la prolactina sube, de modo que prolactina alta y todas las demás bajas puede ser un efecto de tallo, pero también puede ser un adenoma, un prolactinoma. ¿Cómo diferenciamos? Por el nivel. Si es menos de 100, es un efecto de tallo. Si es más de 200, es fijo que es un prolactinoma. Si es entre 100 y 200, bueno, entramos en duda, pero lo más probable es que sea un prolactinoma. La insuficiencia renal y la cirrosis también causan prolactinas altas. El hipotiroidismo primario descompensado también causa hiperprolactinemia. El síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy común, también lo causa. Así que estamos llenos de causas aparte del prolactinoma que todo el mundo piensa. Las manifestaciones van a variar, pero la mayoría de pacientes que vienen por hiperprolactinemia son mujeres en edad fértil. De modo que vale la pena revisar la clínica acá. Y acá vamos a ver que la hiperprolactinemia es leve cuando va hasta 50, moderada cuando va hasta 100 y severa cuando hay más de 100. Cuando hay más de 100, los síntomas son todos los del hipogonadismo manifiesto. ¿Qué es un hipogonadismo manifiesto? Para que ustedes se acuerden, es como una menopausia, ¿no? ¿Qué pasa en la menopausia? La mujer ya no menstrua más, tiene sofocos, tiene bochornos, tiene sequedad vaginal, tiene cambios de ánimo, tiene disminución de libido, todo eso. Todo eso le puede dar a una paciente con prolactinas de más de 100. Ahora, si está entre 50 y 100 es moderada, una paciente sí regla, pero un poco más espaciado quizás. Eso se llama oligomenorrea. Y cuando es leve, cuando es menos de 50 la elevación de prolactina, es probable que la paciente no tenga ningún síntoma. Pero ya hay acción insuficiente de la prolactina sobre el cuerpo lúteo, por lo tanto, pero hay mucha estimulación para que el cuerpo lúteo deje de secretar progesterona y la fase lútea se vuelva corta. Por lo tanto, hay infertilidad, aun cuando el paciente no tiene síntomas. La posmenopáusica no, porque ellos ya tienen muchos de estos síntomas de por sí. Y en varones puede haber también disminución de la función eréctil, infertilidad y galactorrea en casos severos. El diagnóstico, o sea, cuando está alta la prolactina, es cuando en hombres y mujeres posmenopáusicas más de 20 y en mujeres premenopáusicas, que les digo que son la mayoría, es más de 30. Esto de acá lo vamos a pasar. Entonces, si pensamos que hay un tumor en la hipófisis,
tenemos que pedir una resonancia magnética de hipófisis. Pero, ojo, si el paciente toma psicofármacos, hay que pensarlo un rato porque pueden ser los psicofármacos. Estamos pidiendo una resonancia de más. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir resonancia? Generalmente cuando la TSH, perdón, la prolactina pase de 100, porque la mayoría de fármacos no elevan la prolactina a más de 100, excepto el que les dije al inicio, que es la más brutal elevando la prolactina, que es la risperidona. La risperidona la puede elevar hasta 300. Entonces, recién cuando esté más de 300, puedes pensar, ah, quizás no es la risperidona, entonces mejor le tomo una resonancia. La enfermedad renal crónica también eleva mucho, hasta 10 veces, o sea, 300 también. Enfermedad renal crónica. Esta es una guía de hiperprolactinemia y donde te da estas indicaciones de tratamiento, que está subrayado de amarillo el título, porque esta guía pues muy importante, quizás es la más importante de la clase de prolactina, porque esto es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo hay indicación de tratamiento en hiperprolactinemia? Y tenemos tres casos. Uno, síntomas neurológicos por un tumor grande. Si el paciente tiene un tumor grande, va a tener que requerir tratamiento de esa prolactina, ese prolactinoma, ¿no? Ya les dije, el tratamiento médico es más efectivo que la cirugía en estos casos. Dos, si tiene hipogonadismo, que ya dijimos es como una menopausia, u otros síntomas como galactorrea intensa, ¿no? O oligomenorrea, alguna cosa, bueno, por síntomas también se indica tratamiento. Y el último criterio es cuando la paciente desee quedar embarazada. Porque si desea quedar embarazada, la fertilidad va a estar, ya hemos visto, por la fase lútea corta, va a estar interrumpida por la prolactina, así sea leve. Entonces, eh, la única indicación para dar tratamiento a una prolactina que no tenga síntomas es que la mujer quiera quedar embarazada. Si la mujer no tiene síntomas y no quiere quedar embarazada tampoco, no hay por qué dar tratamiento. Macroadenoma más de 1 centímetro, micro menos de 1, eso ya creo que ya lo saben. Eh, el tratamiento que vamos a usar tiene que ser algo que agonice a la dopamina, que haga lo mismo que la dopamina, ya que la dopamina es el principal inhibidor de la prolactina. Entonces, el tratamiento de elección, nuestra primera opción siempre es la cabergolina. Ya, hay otros como bromocriptina, pergolida, pero cabergolina es el más eficaz y el que menos efectos adversos tiene. Ahí está, la efectividad es mayor que bromocriptina, como el tumor va desapareciendo con el transcurso del tratamiento. Y la eficacia es de más del 90%, o sea, que es superior al de la cirugía para el tumor hipofisario. Puede dar algunos efectos adversos la cabergolina, como las náuseas. El más temido es la valvulopatía cardíaca, pero menos mal solamente se da cuando el paciente toma dosis altas, que son más de 2 miligramos por semana, o sea, más de 4 pastillas por semana, por 2 años, al menos. Entonces, ¿qué se indica? Que si el paciente tiene dosis altas por más de 2 años, hay que ir pidiéndole una ecocardiografía cardíaca cada 2 años para descartar una enfermedad valvular cardíaca. Ya. Entonces, acá dice, si es un microadenoma, podemos usar, sí, si el paciente tiene algún grado de hipogonadismo, ¿no? Y la dosis más usada es 0,5, que así viene la pastilla de 0,5 una vez por semana y es suficiente. En algunos casos donde esto le causa náuseas, se le puede partir en dos para que sea 0,25 un día, 0,25 otro día y las reacciones adversas sean más suaves. Ya está. Seguimiento a largo plazo. Esto ya no. Ahí está otra vez. Entonces, sin importar, esta frase es importante, ¿no? Sin importar cuán grandes y graves sean las secuelas neurológicas, también debe iniciarse con un agonista dopaminérgico, comenzando con cabergolina, que es nuestra elección. Y si ya pues no se ha logrado reducir el tumor con la cabergolina, o han persistido las molestias y todo, bueno, ya pensamos como segunda opción la cirugía transesfenoidal, que es a través de la nariz, ¿no? Por ahí.
Segunda opción, entonces, en caso de prolactinoma, segunda opción, la cirugía. Tercera y última opción, cuarta, quinta opción, lo que sea, la radioterapia, ¿no? Siempre la radioterapia va a estar atrás. eh, para casos que básicamente no responde ya a nada, ¿no? Ni a cirugía, ni a nada. Es decir, es muy raro utilizarla y además deja muchas secuelas. En el embarazo es algo muy especial porque no está indicado aquí tomar cabergolina, está contraindicado. Eh, el embarazo siempre eleva la prolactina, así que no se puede hacer un buen seguimiento. Algunos dicen que para hacer un buen seguimiento hay que hacer pruebas del campo visual, ya que si el tumor crece y contacta el quiasma óptico, lo primero que se va a ver es que el paciente pierde visión de los laterales, visión lateral, mianopsia bitemporal. Así que ahí las pruebas del campo visual primero. Mm, Y bueno, si es que algún antipsicótico causó hiperprolactinemia y no quieren darle cabergolina, hay que conversar con el psiquiatra para ver si le puede cambiar de antipsicótico. Por ejemplo, la quetiapina es un antipsicótico que se puede usar y que no causa prácticamente elevaciones de prolactina. El aripiprazol también, inclusive, es un fármaco que no solo antagoniza la dopamina, eh, pero no solo no aumenta la prolactina, sino que también la puede disminuir inclusive. Entonces, amortigua eso. El aripiprazol y quetiapina son buenos antipsicóticos para usar para evitar la hiperprolactinemia. Listo. ¿Alguna duda con la cabergolina? Con la prolactina. Acuérdense que la cabergolina es el tratamiento y eso siempre es pregunta. ¿Ninguno? Todo claro, doctor. Todo claro. Sí, doctor. Ya. Entonces terminamos con acromegalia. Déjenme buscar. Acromegalia. Esta diapositiva empieza con un caso clínico que, bueno, si quieren lo pueden ir viendo, pero básicamente es para dejar un mensaje, ¿no? De cómo evoluciona un paciente con acromegalia, que es una enfermedad que demora años en ir apareciendo porque los cambios que si uno los ve en la teoría, bueno, son grotescos, pero no es que aparezcan de un día para el otro, sino que tardan años y el paciente no se da cuenta y la familia no se da cuenta. Ellos que ven todos los días al paciente no notan esos cambios, así que muchas veces pasa desapercibido. Y cuando se encuentra la enfermedad suele ser un tumor ya grande, un macroadenoma en la hipófisis. La tomografía para la silla turca tiene muy baja calidad. Es 1000 veces mejor pedir una resonancia. Y bueno, podemos pedir, es mejor pedir inclusive la IGF-1, que es el mediador de la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento misma. Eh, Ahí está la resonancia, sí se ve con mucho mayor detalle la silla turca y el adenoma. Los, este, Lo que está subrayado en rojo son los signos clásicos de acromegalia. Entonces, tenemos unas facies toscas, arcos frontales superciliares, mandíbula ensanchada, manos gruesas, pies gruesos, crecimiento de orejas, nariz, boca, lengua, em,
al aumentar el tamaño de la mandíbula, los dientes se separan, eso se llama diastema. Ya puede haber hernia umbilical. Todos esos cambios grotescos como de un ogro son los típicos de la acromegalia. Y bueno, como son los tumores grandes, suelen ya tener compromiso del quiasma óptico y suele haber en la colonoscopía algunos adenomas que podrían ser cánceres de colon. O sea, como es la hormona de crecimiento un estimulante desde el crecimiento celular, se ha visto asociado con muchos tipos de cánceres, pero principalmente con el de colon. Así que la colonoscopía es casi, casi obligatoria en todos los acromegálicos. ¿Ya? Esto, la teoría ya lo saben, acro es de extremidades, de la parte distal, y alargamiento, porque ahí hay el ensanchamiento, ahí se da la acción eh, muy importante de la GH, y que pues como es una enfermedad tan lenta que demora tantos años en aparecer, su fisiopatología es fácil, ¿no? Un tumor, un aumento de la secreción de la hormona de crecimiento GH, que va al hígado, y una vez en el hígado promueve la secreción de un mediador, que es el IGF-1 o somatomedina. ¿Ya? Acuérdense que la GH también se llama somatotropina y la IGF-1 también se llama somatomedina. Es la que va a hacer las acciones de la GH en el resto del cuerpo. ¿Ya? Es un mediador, pues, es como su mensajero. Y es más estable en sangre, por eso que se prefiere medir IGF-1 que GH. Ahora, estos adenomas siempre son benignos, nunca son cánceres, pero pues causan morbilidad por todos los cambios físicos y metabólicos que causan el paciente. Otra vez, la enfermedad es muy lenta y aquí otra vez todas las características clínicas de un paciente acromegálico, que ya lo van a ver, o sea, no hay pierde. Si el caso clínico les viene con todos esos signos, estamos ante una acromegalia, ya nada más falta que ahora piensen en la pregunta. Síntomas no específicos, como en todo va a haber. No se olviden que está asociado a diabetes porque la GH es una hormona diabetogénica. También hay hipertensión, causa hipertensión la hormona de crecimiento y algunos otros problemas de hipertensión, SAO, pólipos colónicos. Lo que dijimos, se puede pedir IGF-1 o bien se puede pedir GH, pero con un test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese test de tolerancia? Pues, como dijimos, la hormona de crecimiento es diabetogénica, o sea, le gusta tener la glucosa elevada, pero cuando damos sobrecarga de glucosa, por feedback negativo en cualquiera de nosotros, nuestra GH se tiene que suprimir. Pero si el paciente tiene un tumor, pues que está produciendo GH, entonces no se va a suprimir. Por lo tanto, la falta de supresión con el test de tolerancia oral a la glucosa es positivo para acromegalia. Lo más fácil es pedir un IGF-1. Ya está. Una sola muestra y listo, ¿no? Es el diagnóstico de primera línea. Lamentablemente no hay valores específicos así generales para decir tal valor a tal valor es normal en IGF-1, no. Tienes que sacar tu tabla de edad y de sexo para ir viendo si tu valor está dentro o no está dentro de lo normal. Y para la prueba de tolerancia, pues ya dijimos, lo normal es que la GH se suprima a menos de 1, un microgramo por litro. Si no se suprime, si está más de 1, entonces falló la supresión, positivo para acromegalia. La resonancia magnética es lo que hay que pedir cuando pensamos que hay algo en la hipófisis, ya le dijimos, ¿no? Eso es claro. Y como suelen ser tumores grandes, hay que medir también la función de las demás hormonas hipofisarias porque puede estar causando un hipopituitarismo. Screening, esto es inteligencia artificial, son cosas que no hacemos todavía. El tratamiento, como es un tumor, es la cirugía, ¿no? Ya les dije, todo tumor, el tratamiento principal es la cirugía, excepto en el prolactinoma, el único excepto. En todos los demás, cirugía es la primera opción para normalizar los niveles de IGF-1 y de GH. También, como
coadyuvante, podemos valernos de terapias médicas. Ahorita vamos a ver qué terapias médicas hay. Antes mencionar, y está subrayado de amarillo por algo, que las complicaciones más prevalentes en el acromegálico son las cardiovasculares y también son las que causan la mayor cantidad de muertes de los acromegálicos. Ahí está como la esperanza de vida disminuye bastante cuando el paciente tiene diagnóstico de disfunción sistólica. Ya no se olviden que la acromegalia también tiene una miocardiopatía con hipertrofia biventricular. La hormona de crecimiento hace que se engrose mucho las paredes del miocardio. Ya, la cirugía entonces igual, es transesfenoidal por la nariz, ¿no? Por la nariz, por el esfenoide, se llega a la silla turca y se saca ahí el contenido. Bueno, esto es la piedra angular del tratamiento. Y dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos muchas alternativas, pero los más específicos son los análogos de somatostatina. Ya, recordemos que la hormona de crecimiento es somatotropina. La somatostatina es una hormona que le da la contra a la somatotropina. Entonces, los análogos de esta son los que van a inhibir la producción de GH. Eh, Esto se da en pacientes que no son aptos para cirugía o que es poco probable que se curen por la cirugía. Y el que se use es el octreotide de liberación prolongada. No vayan a usar el octreotide de liberación rápida que se utiliza en gastro para las varices esofágicas, que hay en las emergencias y todo eso. No funciona bien. Tiene que ser el octreotide LAR de liberación prolongada que dura un mes, una inyección mensual. Ya está. Este es el que es el tratamiento que usamos para las acromegalias. La cabergolina aquí también puede tener un papel, pero limitado. Limitado, no es como el de la prolactina, que ahí sí baja sustancialmente el tamaño del tumor. En casos de acromegalia puede funcionar a media, ¿no? El pegvisomant es un tratamiento también de segunda o de tercera línea. Y bueno, son cosas que no tenemos acá, pero que ahí están en la teoría, a veces preguntan. Y la radioterapia siempre, como les digo, es la última opción. Gracias. ¿Alguna pregunta de acromegalia? No, doctor. No, doctor. Todo claro. Todo claro entonces. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mañana estamos, mañana. El resto de clases los dejamos para... ¿Cuál prefieren, el viernes o el sábado? Para hacer las siguientes clases. Viernes, doctor. Viernes. Ya. Ya, pues entonces el viernes también a las 8 podríamos terminar las clases que quedan, ¿no? ¿Está bien? ¿Para cuándo está Está programado su bien, examen? doctor. Aún no nos dan la fecha del examen de la segunda rotación, doctor. Bueno, bueno, bueno. Ya estaremos en eso. Entonces, nos vemos en un par de días. Cuídense, que tengan buenas noches. Doctor, ¿podría Gracias, Bueno, pasar doctor. sus doctor. diapositivas? Buenas noches. Ya, acá les paso las diapos. Acá les paso las diapos a la delegada. Gracias, doctor. Listo. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.